Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Y vamos a iniciar una serie de módulos, de píldoras, acerca de la elaboración, documentación, escritura y defensa de una tesis doctoral en humanidades. Vamos a empezar con una serie de preguntas. ¿Sabemos qué tipología existe de tesis doctorales? Sabemos que un trabajo académico, cualquiera que sea su temática, tiene una arquitectura física y conceptual y tiene unos requisitos que deben de respetarse con el objetivo de conseguir un trabajo riguroso y serio. Sabemos que habilidades se adquieren, habilidades críticas, se adquieren a la hora de elaborar una introducción, un desarrollo, una conclusión. Sabemos diseñar la metodología más adecuada para desarrollar los objetivos que nos hemos propuesto en nuestro trabajo. En segundo lugar, el tema del aparato crítico, fundamental en una tesis doctoral. Sabemos localizar y plasmar el humus, los nutrientes en los que se basa, de los que se nutre mi trabajo académico. Sabemos qué citar, cómo citar, con qué estilo citar y referenciar. ¿Sabemos qué tipos de citas existen y cuándo emplearlas? ¿Sabemos cuál es el estilo más adecuado para la citación y referenciación? ¿Y para qué sirve ese estilo? ¿Sabemos indicar al lector que hemos omitido determinados textos, frases, palabras, textos, párrafos? ¿Y cómo se lo indicamos? ¿Con qué signo se lo indicamos? ¿Sabemos qué es el plagio? ¿Cómo evitar el plagio? ¿Qué tipos de plagio existen? Y muy importante, ¿sabemos citar correctamente a los autores clásicos? En tercer lugar, la escritura académica y la defensa es fundamental. En la escritura académica conocemos las convenciones en mi área de conocimiento, convenciones tanto las implícitas como las explícitas. Sabemos, sobre todo, qué es la diacrisis tipográfica endógena y la exógena, ¿para qué sirve? Sabemos qué tono emplear en la redacción de mi trabajo académico, qué tipos y cuáles son los indicios de subjetividad. ¿Sabemos utilizar los marcadores textuales? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Sabemos exponer con calma, autoconfianza y humildad nuestro trabajo académico? Y de una manera adecuada. Bien, vamos a compartir pantalla para, bueno, el último punto, por supuesto, sería el tema del gestor bibliográfico y del conocimiento. Cuando hacemos una tesis doctoral no nos queda más remedio que utilizar un gestor bibliográfico. Pero si ya utilizamos un gestor bibliográfico y del conocimiento ya sería fantástico. Vamos a compartir pantalla. Bien, este curso, en pequeños módulos, porque tenemos solo 40 minutos, ya que lo estamos haciendo con Zoom y no con Google Meet, que ya nos permite grabar, se llama, como veis, elaboración, documentación, escritura y defensa de una tesis doctoral.
El esquema general y provisional de estas sesiones, algunas de las cuales dividiremos en una o dos o tres grabaciones, es el siguiente. Vamos a hacer una pequeñísima introducción sobre lo importante que es actualmente hacer una tesis doctoral, lo importante que es ser doctor o ser doctora, la importancia de ser doctor o la importancia de ser doctora. El primer gran módulo será arquitectura física y conceptual de la tesis doctoral. El segundo gran módulo será documentación, citación y referenciación. El tercero, escritura, diseño y defensa de la TD, de la tesis doctoral. Y cuarto y último módulo, el doctorando, bueno, doctoranda, lógicamente, el gestor y la tesis doctoral. Bien, en cuanto al primer módulo, os puedo decir que es arquitectura física y conceptual, y ya veis ahí algo que voy a decir dentro de un momento, y es que es todo esto que voy a decir con mucha más amplitud, detenimiento y las transparencias muchísimo más desarrolladas, está en la web Escritura Académica. El primer módulo tiene como finalidad y objetivos poner sobre el tapete los principales ingredientes de un trabajo de investigación. Tiene por objetivo acercarse a los entresijos de la escritura académica. Tiene como objetivo conocer las normas explícitas, pero sobre todo implícitas a la hora de acometer la tarea de elaborar y defender una tesis doctoral. Tiene como objetivo preguntarse y también tiene como objetivo replantearse. Bien, como os he dicho hace un momentito, independientemente del tema de elegido, el trabajo académico, la tesis doctoral, tiene una arquitectura física y conceptual. Y también muy importante, que luego veremos, evidentemente, es que con independencia del tema, el investigador puede utilizar una serie de locuciones, una serie de abreviaciones que demuestran al lector que conocemos las normas de investigación científica. Ese va a ser, digamos, la guinda de esa primera parte, arquitectura física y conceptual. Y por supuesto, otro de los objetivos, aunque online es bastante más complicado, pero para mí uno de los objetivos a la hora de impartir este tipo de cursos es que nos riamos, disfrutemos, aprendamos, pero al ser algo tan técnico, que no nos resulte tan gravoso, no nos resulte tan incómodo. Bien, en cuanto al segundo módulo, documentación, citación y referenciación, pues vamos a ver en ese módulo qué es el aparato crítico, qué repercusión tiene el aparato crítico, cuál es el estilo de documentación más importante en nuestra área de conocimiento, el tema de la omisión de texto, qué son las citas, qué son las notas, qué son las remisiones, y la guinda aquí es el tema de la alfabetización de la documentación y la referenciación, donde se cometen muchos errores, por eso os digo que es la guinda. Tipos de plagio, la búsqueda de información, todo vale, vamos a hablar, y si no, a referenciar la temática de cómo buscamos información y qué tipo de información es rigurosa, fidedigna, digna de mi tesis doctoral. Es decir, hablaremos de la web visible y de la web invisible. Y bien, también aludiremos lógicamente al tema de los gestores bibliográficos. Y por último, no, nos queda, en tercer lugar, la escritura académica y el diseño de mi trabajo académico. ¿Cuáles son los problemas de la escritura? ¿Cuál es el tipo de letra que vamos a elegir y por qué unos sí y otros no? Y el tema de comillas, cuándo y por qué, cursivas, cuándo y por qué, tipos de párrafos, tipología, cuándo y por qué, qué marcadores textuales, qué tono de la escritura, en fin. Vamos a hablar también, este tema es muy divertido, de la defensa de una tesis doctoral.
que veremos en 9 fases o píldoras. Y por último, el tema de los gestores bibliográficos y su incorporación imprescindible en la vida académica. Y aquí ya os hago un guiño, porque no solo hablaremos de los gestores bibliográficos, los más importantes, tanto de pago como gratuitos, sino de la importancia crucial que tiene en estos momentos el gestor del conocimiento, sobre todo a la hora de hacer una tesis doctoral. Bien, hemos dicho la web Escritura Académica. Bien, la web Escritura Académica es una web que hemos realizado un equipo de profesores, que estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, la encontráis, UCM, Escritura Académica, lo veis ahí en San Google, pincháis y encontráis, bueno, aparte de quiénes somos, la normativa de tesis doctorales, sobre todo enfocado a la Complutense, pero bueno, digamos que las tesis doctorales varían en su normativa muy poco de unas universidades a otras, no de unos países a otros, pero de unas universidades a otras. El tema de los gestores, ahí es donde vais a ver cuáles gestores elegir, y hay un curso sobre gestores bibliográficos de conocimiento que os invito a que lo visionéis, porque es un vídeo que he realizado hace unos meses y que, bueno, es interesante que le echéis un vistazo. El tema de la arquitectura académica, el tema de la documentación, el tema de la escritura, una serie de materiales y ejercicios basados en las clases que hemos impartido sobre esta temática tan importante. Vamos con la introducción previa. Bien, en web Escritura Académica. Ahí hay un artículo sobre la importancia que tiene ser doctor o doctora, que os invito a que lo leáis, es breve, a mí me pareció interesante, está aquí, lógicamente. Bueno, aquí tenemos diferencias y semejanzas entre un TFG, un TFM y una tesis doctoral. Bueno, pues en ese artículo pues se habla de que el mundo en estos momentos está produciendo, bueno, ya con lo de la pandemia la cosa ha cambiado, pero podemos decir, estos artículos antes de la pandemia, el mundo está produciendo más doctores que nunca, sobre todo en determinados países. Bien, y que este artículo nos dice, hay un escaso conocimiento social del significado de ser doctor, y es importante sacarlo a la luz, porque es la más alta titulación universitaria. Como ya sabéis, yo soy doctora, pero doctora en filosofía, pero hay doctores que no son doctores, que no han hecho la tesis doctoral, pero que son doctores. Bueno, el título de doctor es un título académico que surge desde el origen de las universidades. ¿Por qué es doctor en filosofía? Porque significa filosofía, amor a la sabiduría. Tiene diferentes abreviaciones que tenéis ahí, y sí que es cierto que el nivel académico varía, según nos dice este artículo, en función del país, en función de la institución, en función del momento histórico. Pero sí que es un momento de abrir un diálogo social sobre la importancia del amor al conocimiento que los doctores encarnan, que los doctores vais a encarnar cuando tengáis ya la tesis doctoral. Bien, hay diferencias, esto es un resumen, por supuesto, entre doctorados profesionales, doctorados de investigación, doctorados superiores. Aquí, bueno, los profesionales no desarrollan tesis, sino un periodo más o menos largo de habilitación profesional. Los doctorados en investigación, que suelen ser los nuestros en humanidades, defendemos una tesis basada en una investigación original. Y los superiores, que muchas veces requieren de una segunda tesis para ejercer como profesores universitarios. Si no recuerdo mal, esto es el caso de Alemania. En inglés es fácil distinguir entre distintos tipos de doctores. El PhD es el nuestro, doctorado en filosofía, y los médicos pues es médico doctor. Aquí también nos dice en este artículo que los licenciados en algunos países son tratados como doctores, por ejemplo en Italia, por ejemplo en Portugal. Bien, en la web de Escritura Académica tenéis diferentes denominaciones y definiciones de lo que significa tesis doctoral.
Específicas, es decir, es un trabajo presentado en la universidad por el aspirante al título de doctor. En cuanto a la extensión, pues depende. En algunas facultades, bueno, ya entre las 100 es poco, las 400, 500 páginas en las cuales tratamos un problema en el cual yo quiero doctorarme, especializarme. Y, bueno, por supuesto, lo de la extensión depende del área de conocimiento, depende del país, depende, pues, no es lo mismo en medicina que en filosofía o que en filología, y sobre todo cuando se emplean gráficos, etcétera, etcétera, o un montón de datos. Contenido, una investigación de carácter original, y yo no me voy a basar en este tema, al que podéis acceder vosotros, por supuesto, porque muchas veces, bueno, desde hace unos años se puede hacer una tesis doctoral como compendio de publicaciones, pero eso no lo vamos a ver. Bien, según el proceso utilizado para su obtención, pues hay una diferencia entre una tesis personal y una tesis científica, en tanto en cuanto la tesis personal es una proposición o unas conclusiones que yo voy manteniendo mediante una serie de referencias y razonamientos, y la tesis científica, esto es de la Universidad de Londres, es una contribución especial al conocimiento que justifica su originalidad porque presenta el descubrimiento de hechos nuevos y o derivados del ejercicio de una crítica independientemente del autor. Bueno, puntos de vista desde los cuales concebí la tesis doctoral: legal, curricular, vivencial. Lo dejo ahí apuntado nada más. Bueno, el aspecto, según Rivera Camino, la tesis doctoral es el resultado de habilidades y recursos que se han usado para localizar problemas, para afrontarlos con un método científico, para exponerlo con calma, autoconfianza y humildad. Y, por supuesto, la defensa es una ceremonia, es un protocolo, donde nosotros vamos a demostrar que tenemos las cualidades necesarias para que el tribunal, para que la sociedad me reconozca un mayor nivel académico, digamos que es el mayor nivel académico. ¿Qué tipo de tesis elegir? Todas las tesis tienen el mismo valor. Me baso en Ramón Soriano, que es un material que yo os invito, cómo se escribe una tesis doctoral, que la tenéis en Google, en PDF, y Rivera Camino, que he hecho un extracto de algunos textos, cómo escribir y publicar una tesis doctoral. Bueno, hay una tipología, que yo solo voy a mencionar algunas. Según el valor de las conclusiones, según la dedicación del doctorando, según la delimitación del tema estudiado, según la amplitud del marco teórico, según la naturaleza de la investigación. Esto nos demuestra que hay una tipología de tesis doctorales y es interesante que la conozcamos, esa tipología. Vamos a ver algunas. Según el valor de las conclusiones, RC es Rivera Camino. Pues podemos hacer una tesis tipo conclusión o postre, o una tesis tipo apertura o aperitivo. Si hago una tesis tipo conclusión o postre, ¿qué es en realidad? Pues es que esa tesis doctoral es el resultado de un largo trabajo de investigación. Me lo he currado, vamos a ver. Y normalmente condiciona toda la trayectoria investigadora del futuro doctor o doctora. Pero también puedo hacer una tesis tipo apertura o aperitivo. Es decir, que las conclusiones que yo he obtenido y obtengo en mi tesis doctoral van a servir como puertas de inicio de investigaciones más amplias, que voy a seguir en los años siguientes, en los años más adelante, en mis investigaciones, o incluso otros investigadores van a poder seguir por esas conclusiones a las que he llegado yo. Según la dedicación del doctorando, Rivera Camino, puedo hacer una tesis obstáculo, es decir, hago la tesis en un periquete, en pocos meses, copio, traduzco otra, en fin, hago trampa. Cueste lo que cueste, porque necesito la tesis doctoral para ascender rápidamente. Bien, como os podéis imaginar, esto no es recomendable. Es más recomendable la tesis trampolín, es decir, es una tesis que va a marcar una senda conceptual en mi carrera académica. Esto implica, por mi parte, aprecio
por el conocimiento y confianza en el trabajo bien hecho. Con lo cual descartamos la tesis obstáculo, porque si hacemos una tesis doctoral, yo os recomiendo que sea por el gusto de hacer una tesis doctoral. Y si no, hacemos una tesis trampolín, esa es más interesante. Según el criterio del contenido, Soriano, podemos hacer una tesis generalista, es decir, una tesis, pues bueno, tema de manual, una tesis muy general. Tiene inconvenientes. El inconveniente es que corremos el peligro de no decir nada nuevo. La bibliografía es amplísima, 20 páginas, 30 páginas, la bibliografía es amplísima porque es una tesis generalista. Y también corremos el peligro de las preguntas del tribunal, porque si es algo tan amplio, todos vamos a poder decir algo en el tribunal y además, no sé si voy a poder responder a todo de lo general que es mi tesis doctoral. ¿Ventajas? Pues es que me da una formación impresionante, porque estoy continuamente buscando información, resumiendo, argumentando, me da como una especie de subidón, porque voy avanzando bastante bien. Entonces, ventajas e inconvenientes. La tesis específica, pues es un tema muy concreto, es un tema muy definido. Ventajas, que hay muy poquitas fuentes, hay muy poca bibliografía. Ventajas, pues que digamos que soy yo la que tiene un dominio de la temática. Inconvenientes, pues inconvenientes es que, vamos, estoy hablando en primera persona, es algo muy específico que yo he descubierto, que yo razono, y eso tiene ese inconveniente. Mientras la tesis generalista, pues bueno, es una ayuda para los investigadores, casi pueden ponerse al día en los grandes temas de la especialidad, es decir, un manual, una obra general. La tesis específica también tiene su ventaja, y es que es un pilar sobre el que se asienta el progreso de una especialidad, un puntal para el círculo de especialistas versados en el tema concreto. Según el criterio de las dimensiones o extensión, según Soriano, tenemos la tesis con paja y la tesis al grano. Tesis con paja es aquella tesis que tiene, es peligroso, tiene largos capítulos introductorios y largos. Pero cuando llegamos al capítulo dedicado al tema, resulta que pequeñito, escasez de capítulos dedicados al tema específico. Bien, no es recomendable. La tesis al grano es de una gran concisión, pero tampoco es recomendable, porque resulta que no tiene ni una gran doctrina, ni figuras afines, ni bibliografía, ni capítulos introductorios, con lo cual los criterios oficiales que me dicen hay que hacer una introducción, un desarrollo, etcétera, no están en la tesis al grano, con lo cual no es recomendable, a no ser que el grano sea de una gran magnitud, sea de una gran originalidad, cosa que no suele pasar. Según el criterio del método, según Soriano, podemos hacer una tesis de investigación pura o una tesis de investigación aplicada. Investigación pura generalmente es lo que hacemos en humanidades. Perseguimos el avance del conocimiento. Exige por nuestra parte una gran preparación. Y tesis de investigación aplicada se hace en otros terrenos, menos en investigación en humanidades. Adapta los conocimientos teóricos al campo de la realidad. Se vale de lo ya avanzado por otros. Exige menos conocimiento de fuentes, aunque sí que exige un dominio grande de los instrumentos de aplicación. Bien, en el siguiente módulo, y cierro aquí, vamos al grueso, a la primera parte, que es con independencia de la temática. Mi tesis doctoral tiene una arquitectura física y conceptual. Lo vamos a ver en la siguiente grabación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos dentro de un rato.